Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Amén. Amén. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy te damos gracias, porque el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón nos está abriendo el entendimiento para que conozcamos su verdad y podamos ser guiados a la revelación eterna, que la cruz del Calvario es nuestra salvación, es nuestra vida eterna, y que la sangre de Cristo Jesús nos limpia cada día de todo pecado. Queremos vivir agradándote en todo, hallar gracia en tus ojos, para que seamos cartas abiertas delante de todas las personas y puedan ver que tu obra perfecta se está haciendo cada día en cada uno de nosotros. Amamos tu palabra, reconocemos que no somos nada sin ti y que no queremos nada fuera de ti. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor. Gracias, Señor, porque nos sacaste de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, donde tenemos una luz perpetua que cada día brilla como la aurora, Señor, que va en aumento. Así estás haciendo con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos a el libro de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo 13. Vamos a leer del 18 al 23. Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Amén. Antes de leerlo, para que tengamos en cuenta, la escritura dice que el Señor, en conversación con uno de sus profetas en el Antiguo Testamento, decía que el pueblo perecía porque le había faltado entendimiento. Y nos encontramos, lo que vamos a leer ahora, un postulado de parte del Señor Jesús en términos de qué era lo que es entendimiento y por qué tiene o debería ser, yo lo estoy entendiendo, algo es totalmente neural en el conocimiento y en la vida cristiana. Más allá, ojo que estoy hablando de entendimiento y no de información, que son dos cosas totalmente diferentes. Pero sin entendimiento es virtualmente imposible poder acceder a lo que Dios tiene para nosotros. Y en muchas ocasiones, pues por las necesidades, por las circunstancias de vida, se tiende a pedir por lo que se necesita. Porque pues es obvio que hay que cubrir necesidades, Dios lo sabe. Sin embargo, si tuviéramos entendimiento al respecto de todo lo que tiene que ver con los aspectos de nuestra vida, cuando digo entendimiento me refiero a lo que Dios dice acerca de eso, seguramente entonces nosotros estaríamos caminando completamente entendiendo la voluntad de Dios suya en nuestras vidas. Miren que no es poca cosa. Jesús se va a encontrar en este momento hablando a los discípulos a propósito de una parábola. Y él en todos los evangelios dejó manifiesto la intención de por qué parábolas. De hecho, yo le preguntaron en algún momento, ¿recuerdan? Que por qué les hablaba en parábolas. Y es un poco como contradictorio, pareciera, ¿cierto? De que si uno lo que quiere es que entiendan la palabra, de pronto sea una palabra que venga con chanfle para que, porque unos sí la entienden y porque otros no. Y esto
a mi entender personal, tiene un propósito de Dios, y es que los oídos de parte de Dios deben estar preparados para poder identificar la voz de Dios. Cualquiera puede escuchar palabra de Dios, pero no cualquiera va a ser movido por la palabra de Dios. Porque si así fuera, Judas se hubiese arrepentido antes. Yo no sé si ustedes han preguntado alguna vez qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido antes. Poco probable, porque la Escritura dice que ese era el propósito con el cual él vino, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado cuando se arrepienta? Si Dios hubiera tenido que cambiar la historia para un salvador, perdón, para un perdido que se salvara, probablemente había hecho algún tipo de ajuste. Eso es lo que creo personalmente. Porque la Escritura nos dice en esas parábolas, cuando habla de las 100 ovejas y cuando se pierde una, dice que iría a dejar a las 99, iba a ir en búsqueda de esa que se había perdido. Y normalmente esa que se pierde o esa que se va es aquella de que no tiene entendimiento acerca de lo que Dios quiere que tome lugar en sus vidas. Entonces la parábola o la explicación que Jesús les va a dar, esa era rebocas, es la introducción a propósito del tema. El tema de hoy es entendimiento. Y vamos, con la ayuda de Dios, a cerrar el mensaje con una oración. Confío y espero de parte de Dios, muy sentida y muy sincera, para que entendamos la trascendencia de lo que significa entender a Dios. Suena un tanto pretencioso. Creo que va a ser complicado que entendamos a Dios, pero sí se hace mucho más viable para nosotros que podamos entender su palabra. Y cuando entendemos su palabra, lo entendemos más a Él. Amén. Entonces estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer a partir del versículo 18. Dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, nos encontramos de plano con una conclusión casi que manifiesta. Hay cualquier cantidad de enemigos, de opositores, de contratiempos que están diseñados no por Dios, sino por el enemigo, para evitar de que el entendimiento que debe venir acompañado de la palabra se manifieste en los hijos de Dios. Y como les decía ahora, el Señor increpaba diciendo que su pueblo, se había perdido o perdía porque le faltaba entendimiento. Y miren ustedes que uno o un creyente puede estar pidiéndole a Dios sanidad, puede estar pidiéndole a Dios trabajo, le puede estar pidiendo solucionar las circunstancias económicas, físicas, sentimentales, espirituales, todo eso, y es válido, Dios escucha, pero eso no es lo que resuelve de plano y de fondo lo que sucede y toma lugar en nuestras vidas. Al contrario, lo que debe el creyente procurar en todo momento es entender qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Que nosotros podamos entender. El entendimiento, lo vamos a leer ahora más adelante, la Escritura dice, miren, para que ustedes noten la trascendencia de lo que es el entendimiento en el espectro de la vida del creyente. Que la Escritura nos dice que hay un personaje que, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento para que la gente no entendiera. Es decir, que nos encontramos en un escenario en donde Dios quiere que entendamos y hay otro que está empecinado en que no entendamos. Y van a aparecer las distintas circunstancias, lo acabamos de leer en la última parte, donde dice que el afán de este siglo, los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego dice que lo que tiene que ver con el día a día, que parece que puede que nos distraiga,
Sí, esa es la palabra, nos distraiga a propósito de lo que en realidad deberíamos entender. Y nosotros como creyentes deberíamos procurar, sin cansarnos, entender qué quiere la palabra darnos a entender cuando la leemos. ¿Qué quiere la palabra darnos a entender cuando la escuchamos? ¿Qué quiere la palabra darnos a entender cuando la ponemos en acción? Hay un principio básico que es la obediencia, ¿cierto? Para uno poder practicar o poner en ejercicio la palabra, pues está practicando obediencia. Entonces, gloria a Dios, porque aunque no entendamos cosas, por lo menos sí hemos entendido de que la palabra de Dios debe ser obedecida. Hay cosas que quisiéramos saber, tiempos, momentos, circunstancias, el porqué de cosas. Y en muchos momentos, pregunta que deberíamos hacernos es, ¿me aporta, me representa, es significativo aquello que yo quiero saber o de lo que yo quiero enterarme? ¿Vale? No digo que vale la pena porque todo en la escritura vale la pena, pero me refiero, es totalmente trascendental en mi vida el que yo entienda esto o que yo entienda aquello, porque el entender las cosas de parte de Dios, cuando vienen de parte de Dios, nos va a aclarar el panorama y vamos a poder aceptar, si es el caso, inclusive con gozo, cuando se esté viviendo X o Y circunstancia. Estamos hablando de entendimiento. Dios no quiere que ninguno de nosotros, sus hijos, perezca porque falta entendimiento. Al contrario, nos dice, si se acercan a mi palabra, dejó encargado al único ser que está presente ahora en la tierra representando la deidad de Dios. ¿Sabían ustedes eso? ¿Se han puesto a pensar en eso? Solamente hay un ser que representa a Dios aquí en la tierra. Y no es el Padre. Nosotros logramos al Padre. Y no es Jesús. Jesús no está en la tierra. Él dijo que Él se iba y que enviaba al consejero, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Dios, quien se identifica con la deidad y viene y dice, yo voy a dar claridad para que conozcan la verdad, para que no sean engañados. Es decir, que tenemos garantía si hay revelación de parte del Espíritu Santo, pero tiene que estar necesariamente ligada a lo que la Escritura dice. No hay tal cosa como que me lo reveló Sanguchito. ¿Saben quién es Sanguchito? Pues todos muchachitos aquí, pues ya se la van a dar los muchachitos. Sanguchito, ¿no saben quién es Sanguchito? No, bueno, puede ser un sanguchito. No, Sanguchito es un santo de Condorito. No saben Pelotillué, pues no conocen. Bueno, la revelación de parte de Dios tiene necesariamente que venir por el Espíritu Santo para que se quede en nosotros. ¿No les ha sucedido a ustedes algunas veces con cosas de Dios o con cosas no necesariamente de Dios, que pareciera que entendemos, pero apenas hacemos una actividad distinta o diversa y queremos regresar a aquello que habíamos entendido, de pronto como que, ay, ¿qué era? Tan sencillo como en la misma predicación. Y no lo digo solamente por ustedes, lo digo por mí también. ¿Qué fue que vimos la semana pasada? Y quienes tomaron nota juiciosamente hacen chancuco y van y miran. Pero muchas veces si nos quedamos solamente con ¿qué fue? Nuestra memoria nos juega unas pasadas extrañas y curiosas. Y eso hace que el entendimiento de algunas cosas no tome lugar en el tiempo que deba tomar lugar para que nosotros sepamos que Dios está presente actuando en absolutamente todo. Nos encontramos con un panorama en el que Jesús caminó 3 años con los discípulos. Y Jesús no estaba mudo durante 3 años. Se quedaba seguramente en muchos momentos en silencio. Pero algo les decía. La Escritura dejó reseñado qué les decía. 3 años. Pero pasados 3 años, ellos estaban cuando él le hablaba a otras personas y, ay, ¿qué dijo? Pregúntale. No, pregúntale vos. No sabían en muchos momentos porque no había revelación todavía de parte del Espíritu Santo con respecto a muchas cosas. Y en la parábola que acabamos de leer, estamos en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23,
Él les está contando por qué en algunos casos se entiende y por qué en otros no se entiende. Dios nos dio una palabra hace un par de años, tal vez ustedes no la recuerdan o se la recuerdan, donde hablábamos de las diferentes clases de tierra y cómo nosotros, de parte de Dios, tenemos que concebirnos, considerarnos, pero también tratarnos como buena tierra. La buena tierra tiene una particularidad, que la tierra, si aquellos que han manejado en algún momento tierra o han sembrado matas o les gusta la jardinería, se dan cuenta que la descomposición de muchos elementos orgánicos lo que hacen es nutrir la tierra de tal manera que lo que caiga allí fácilmente va a producir fruto. La tierra entre más abonada esté, y no me refiero a abono externo o químico, sino a aquello que se haya descompuesto. Y la palabra, cuando la recibimos de parte de Dios, debería producir algo similar en nuestras vidas. Debería quedarse y debería hacer lo que la Escritura dice que hace, y es que va y cumple el propósito con el cual ha sido enviada. Nosotros tenemos que concebirnos como tierra. Los agrónomos son expertos en identificar qué le falta a la tierra, si está ácida, si está alcalina, si hay que completar esto o aquello, y recomiendan tratamientos. Y si uno va a una casa agrícola, le van a decir, compre el triple 15, el triple 80, el triple 200, el 55, el 44, y échele, y eso va a la fija, le dicen a uno. En teoría, porque mejora las condiciones de la tierra. Nosotros como creyentes, no hay nada externo. Repito esto, no hay nada externo que nos pueda abonar. Con las mejores intenciones, muchas personas escriben libros, muchas personas generan información a través de prédicas, pero si estas no llegan a nosotros y producen el propósito con el cual han sido enviadas, si han salido de la boca de Dios, entonces son sola y sencillamente información. Por favor, hoy una pretensión, aparte de querer, por supuesto, que Dios nos hable, pero hay una pretensión, que tengamos cada vez mucha más claridad con lo que significa información y con lo que significa entendimiento. Son dos cosas totalmente distintas. Si la expectativa de asistir a la congregación, a escuchar la palabra, o cuando leo la palabra, o cuando oigo una prédica, o cuando me escucho con alguien acerca de Dios, si la expectativa es saber más, es algo que tendríamos que replantear con respecto a si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos es entender más de lo que sepamos, aunque entendiendo más, lleguemos a saber más. Pero Dios nos está llamando a nosotros como congregación a que nuestro entendimiento sea abonado, sea movido, para que lo que Él ponga, para que lo que Él envíe, que caiga en nosotros, produzca todo el propósito que Él ha determinado que hayan hecho. Si esto se cumple, como lo acabamos de leer en la parábola, cito de nuevo el 23, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto significa que hay palabra que cae en nosotros, que la recibimos, que la entendemos, pero mire que hay inclusive unas proporciones allí, 30, 60, 70, perdón, 60 y 100. Entonces, nosotros entendemos una palabra y tal vez a plenitud no operamos o no nos ejercitamos conforme a lo que hemos entendido. Pero algo sucede, algo sí se manifiesta. Cuando nos hablan de perdonar, no perdonamos de las 100 veces, 100 veces, pero empezamos por lo menos con un porcentaje mínimo. En este caso hablan del 30%. Y seguramente en la medida en que ejercitamos esto, vas a aumentar la producción de esa proporción que tiene. Dino, Nelly. En este caso, el entendimiento viene siendo lo mismo que el discernimiento. Claro que sí, porque el discernimiento, ¿quién lo da? ¿Quién lo puede dar?
Solamente el Espíritu Santo, Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, válida la aclaración, porque uno puede escuchar mucha información. Es más, la prédica se puede convertir en mucha información, pero ¿qué hace esa información en mi vida? Si yo no la entiendo y no la puedo aplicar, si me quedé con un concepto histórico, vale la pena, ok, y algún día usted a través de ese concepto histórico puede llegar a que se le revele algo, gloria a Dios. Pero si solamente se queda como información, pues la información en sí sola no produce absolutamente ningún cambio. Es más, la información sola puede terminar afectando y convirtiéndose en desinformación. Porque a veces tenemos tanta información, que la gente se piensa de que puede argumentar muchísimas cosas porque conoce, sabe algo o mucho de algo. Y resulta de que tanto eso que sabe lo ha entendido de parte de Dios en su palabra y lo está aplicando en su vida. Porque si nosotros no aplicamos lo que Dios nos dice en su palabra, que decimos haber entendido, entonces no hemos entendido. Es así de sencillo. Y Dios no quiere que su pueblo perezca porque le falta entendimiento. Tan seguro de eso podemos estar, que mandó al Espíritu Santo para que nos revelara toda verdad. Es decir, no tenemos excusa nosotros para no, por lo menos no pedir entendimiento. Por favor, entendimiento o discernimiento debería formar parte de lo primero que hagamos en cualquier tipo de oración que hagamos a Dios. El discernimiento yo lo he entendido tan importante que inclusive en el momento que estamos orando nos da ese entendimiento, pero lo más importante es cuando no oramos, es como algo que nos revela como la voluntad de Dios en cada actividad del día, ¿cierto? Como aprender a distinguir si es Dios el que me está guiando hacia un lado o hacia otro. Tal cual. Es algo como así, no sé. Es cuando se nos aclara el propósito de Dios en la circunstancia o en el conocimiento que estamos siendo expuestos. Cuando se nos aclara, allí empezamos nosotros el ejercicio de entender. Por favor, vayan un poco más adelante en Mateo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Mateo 15, del 1 al 9. Bueno, de pronto el entendimiento, digamos que entender algo, porque es que aquí dice en Hebreos 5:14, que para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, se entiende que es mal o es bien, pero discierno ya es más minucioso, que hay algo malo, Claro, que parezca bien. claro. Hebreos Importante la mención, porque 5:14. recordemos que el discernimiento del bien y del mal era prerrogativa exclusiva de Dios. Y digo era porque el diablo tergiversó y le hizo un hueco a Adán y a Eva para que cayeran. Pero sigue siendo prerrogativa de parte de Dios. ¿A qué me refiero? Que nosotros los creyentes deberíamos quedarnos con el conocimiento del bien y del mal que nos da Dios a través de su palabra. Pero nosotros los humanos hemos traspasado esos límites y ya no, en el caso de los creyentes debería ser la Escritura la que nos diga de parte de Dios si eso está bien o mal de parte de Dios, no nuestro propio criterio. Porque cuando usamos nuestro criterio y no el fundamento bíblico, la Escritura dice que nos convertimos en jueces de la ley. Entonces, si uno es juez, pues uno aparentemente no necesitaría de alguien que le diga si algo está bueno o está malo, porque se cree con la potestad de decidir si eso está bien y eso está mal. Y eso sucede en todos y cada uno de los espectros de la vida del creyente, maduro o recién convertido. O sea que de todos modos uno no debe juzgar al hermano si está haciendo bien o está haciendo mal. Nosotros lo que Dios nos permite, válido, Olguita, claro, la Escritura dice que no juzguemos a nadie.
nosotros no debemos juzgar, pero la palabra juzga, Ajá. ¿ok? A cada uno. La palabra se encarga de juzgar si lo que fulano o fulana hacen está dentro de lo que Dios concibe que se permite o no se permite. ¿Qué si Dios nos permite a nosotros? Ir a su palabra para darme cuenta si lo que estoy viendo, Él lo dice, Él lo aprueba o no. Hasta ahí llega mi propuesta de establecer si aquello que estoy viendo está aprobado o no de parte de Dios. Ya el que yo tome la decisión de decir, hermano, tú estás mal, o hermana, tú estás mal, yo lo que puedo decir, de acuerdo a la escritura, lo que estás haciendo no es aprobado por Dios, o esto es aprobado por Dios. Y cuando yo hago esto, yo no estoy siendo el que estoy juzgando. Es la escritura la que dice, y por eso termina siendo una exhortación, que es la gran diferencia entre el regaño y el trato de parte de Dios. Cuando viene el regaño, viene el biblazo así volando con boomerang y ¡pam! Y priva a la persona. Pero cuando es una exhortación, cuando es la palabra, yo sé que ustedes lo han experimentado, cuando es la palabra la que nos habla, la que nos ministra, nosotros nos olvidamos de la voz de quien está llegando, si es a través de la voz de alguien, o si lo estamos leyendo, porque nos sentimos compungidos, como dice la escritura, y nos quedamos meditando, y será, Señor. Y viene esa interacción, esa comunión con Dios para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Eso trae entendimiento. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Pausa allí. Ahorita que hablábamos a propósito de considerar qué es bueno y qué es malo, este es un ejemplo perfecto. Porque ustedes notan con particularidad que ellos citan en el versículo 2 que ¿por qué tus discípulos quebrantan qué? La tradición de los ancianos, o sea, la tradición de los ancianos, o sea, la experiencia plasmada de los sacerdotes, sí, pero no tenía nada que ver con la palabra de Dios. Ellos anteponían la información a lo que Dios quería dar a entender con su palabra. Dice el versículo 3, respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y ellos quedaron, uy, ¿cómo así? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y miren lo que él les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El versículo 10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Dios, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Paren, esto tendría que convertirse en clase de plastilina 1 con EGA. ¿En qué sentido? Que lo que debería ser obvio para los escribas, los fariseos, para los sacerdotes, para la gente que en teoría tenía el conocimiento, Jesús les dice: miren, oigan y por favor entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Porque ellos estaban increpando de por qué los discípulos no se lavaban las manos, quebrantando la tradición de los ancianos, ¿cierto? O sea, los más preocupados. ¿Qué tal que esto lo hubieran dicho en pandemia? Cuando todo tenía que ser lavado, relavado y contralavado. ¿Ok? ¿Qué tal que hubieran dicho, Jesús mismo se hubiera manifestado y hubiera dicho: es que no lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. No es lo que usted se coma, se tome, lo que contamina al hombre. Ojo, el hombre, desde la perspectiva de Dios, no está hablando de esta cáscara de carne que recubre nuestra parte almática y espiritual. Él está hablando del hombre como un todo, como un ser
que puede ser afectado por el pecado o salvo por la misericordia de Dios. Entonces dice, lo que verdaderamente contamina al hombre no es lo que come, es lo que sale. Y esto uno tendría que tenerlo tan claro, tan entendido, después de haber tenido tanta información, y resulta que Jesús les dice, ¿en serio ustedes a esta época ya de la vida, ustedes tan ancianos, tan religiosos, no entienden? Ellos no habían entendido la lógica de que Dios no estaba interesado si se lavaban 7 veces o 20 veces las manos. Ellos lo hacían por religiosidad. Pero el entendimiento detrás de esto, Jesús le estaba diciendo, es lo que ustedes hacen con lo que se comen. Lo que sale después de que ha sido digerido en ustedes y en nosotros es lo que va a determinar si hubo contaminación o no. Por eso, aquello que nosotros entendamos y apliquemos en nuestras vidas va a tener que manifestarse en nuestro día a día. Sí o sí. La Escritura nos dice de otra manera, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por los frutos Los conoceréis. Entonces, aclaremos, ¿no? Porque alguien podrá decir, uy, no, pero yo estoy mal, yo no avanzo o me falta mucho. A todos nos falta mucho. Pero debe por lo menos haber un reconocimiento interno de que algo está sucediendo en nuestras vidas. Y tenemos que haber identificado con qué son nuestras luchas. ¿Contra qué de nuestro carácter, de nosotros mismos estamos luchando? Porque, infortunadamente, en muchos casos no hay identificación de aquello con lo que se lucha, sino que se acepta y se vive aquello como si fuera parte de lo normal, ahí actuando como jueces. En la familia, digamos, uno ha sido X, familia, lo que sea, entonces para ellos ya en la psique le quedó. Toda la vida es una mentira, Dios ha hecho cosas. Gloria a Dios. El tema es que en muchos casos, ahora que mencionas el ejemplo, María Eugenia, nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que Dios haya hecho en nuestras vidas se pueda visibilizar desde afuera por otros. Porque hay veces ese conocimiento, esa revelación la tenemos nosotros. Y yo sé, Señor, que en otros momentos haya salido el madrazo, por decir algo. No es una invitación, pero digamos que va a salir el improperio, pues. Señor, pero lo que salió fue el regaño con palabras medidas. Pero para efectos de la persona allá, no hay cambio. El que sabe que se abstuvo de llegar de 1 a 100 y actuó solamente en 20 o 40 es 1. La persona que siempre te conoce va a decir, ahí está pintado, ahí está pintada. Porque normalmente va a suceder con personas que tienen el entendimiento un tanto complejo. Y eso hace que quitar ese estigma, ese estereotipo no, pero sí ese estigma de esto o aquello se convierta difícil mucho más en el círculo familiar. Y si en ese círculo familiar no hay conocimiento de Dios, aún muchísimo más. Además que van a ser provocadores y es una forma pues una tentación. Yo estaba meditando entre la tentación y la prueba, pero las tentaciones siempre van a dejar algo malo, algo maluco, algo incómodo. Cuando es una prueba de Dios, es para bendecirnos, para hacernos crecer, para enseñarnos. Entonces, si ya se sabe que ir a la casa, y yo les he contado la lucha que tenía con mis familiares, que siempre decían que yo era la misma, yo me portaba como la misma, era verdad, yo salía peleando con todo el mundo, era la misma, ¿por qué iban a decir que algo diferente si yo reaccionaba así? Pues que empecé a hacer guerra, me iba para allá, orando y orando y orando y orando, porque el diablo, yo caía en la tentación, y luego me venía con un sentimiento de culpa, no di testimonio, están diciendo pues tienen toda la razón, y eso me dolía mucho, porque yo sé, y Andrés me consolaba, es que tú no eres así, pero fui así. Entonces hay que orar, hay que interceder para no dejarse tentar por el diablo, porque el diablo ya sabe qué botón hacer, qué botón
tocar o escuchar para que uno salga. Pero es orar, esa forma parte de la guerra del cristiano con el enemigo. Él está vencido, él está derrotado, él no tiene poder. Entonces, ¿por qué dejarse tentar? Miren, y en el caso puntual de las relaciones interfamiliares, la bendición que tenemos de parte de Dios es poder interactuar con otros. Y con la interacción de otros vamos a tener la oportunidad de ejercitarnos, porque yo no sé si ustedes coinciden conmigo con esto, pero el trato con la familia es totalmente distinto al trato con los amigos, con los vecinos o con los hermanos de la iglesia. Usted a su hermano o a su hermana no le responde igual que como le responde al vecino o al señor de la calle, ni siquiera al señor de la calle. Con el señor de la calle se tiene misericordia. Debería uno tener misericordia. Pero con el hermano o la hermana que uno sabe que es así, yo soy más asá. Le digo en el caso que tome lugar. Dinos, Pablo. Pero es que también yo creo que en parte esa es la exigencia que tenemos. O sea, nuestra familia es la que nos lleva a exigirnos, porque es que es muy fácil yo aguantarme un berrinche o una mala actitud a alguien que veo ahora y no vuelvo a ver, a tener de la casa. Entonces, y ahí es donde está el verdadero testimonio de uno y el verdadero cambio que a veces no se ha logrado, sino en un porcentaje muy pequeñito. Pero ellos son como nuestro examen diario. Ellos son un medidor, claro que sí. Pero recuerden, nunca olvidemos que la posibilidad por fuera siempre va a ser la antesala para nosotros fortalecernos en los momentos en los que necesitamos ejercitar toda la fuerza. Entonces, si el carácter es algo que ha identificado a la persona por ser muy fuerte o muy explosivo o muy reactivo, eso se va a manifestar en otros ámbitos distintos de la familia también. Eso es un proverbio. Si está en la calle, si cree tener la razón, si lo ofendieron o la ofendieron, ¿cuál va a ser la reacción? Porque en ese momento es cuando entendemos cómo es que Dios quiere que operemos. Porque tú decías bien, Paula, esa persona, si yo le insulto, nadie da cuenta. Y resulta que, ojo, pero puede suceder que esa persona que yo insulté o que yo tuve ese altercado, que yo creía que nunca más iba a volver a ver, cuando llego y cruzo la puerta de donde sea, me encuentro con que, y sucede en muchos momentos precisamente en la iglesia. Y uno esperaría que en la iglesia, el que está allá en la iglesia me comprendiera, ¿cierto? Uy, qué vergüenza. Yo cómo lo traté o cómo la traté. Dios, yo no esperaría, ojalá esa persona también se haya convertido y me comprenda. Pero cuando eso se extrapola y sucede aquí y sucede allá y sucede más allá, ya nosotros tenemos que poner a preguntarnos, bueno, Señor, revélame, yo tengo que entender qué es lo que está pasando conmigo. Por eso les decía, lo trascendente en principio es comprender que en efecto algo sucede conmigo y que tiene que ser presentado delante de Dios. Eso es entendimiento. Miren que no necesariamente tiene la respuesta a qué, pero ya tiene el origen de qué. Y si usted entiende que el problema es el carácter fuerte porque es muy reactivo, reactiva, entonces usted dice, ok, lo que yo tengo es un problema de mal carácter. Pero si hasta ese momento usted dice, no, señor, es que a la gente hay que decir las cosas como son. Y yo soy sincero, soy franco y me llevo al que sea. Usted no ha entendido nada todavía. Usted sigue actuando en su propio criterio y cree que está totalmente bien. Como el ejercicio del que sale de uno cuando lo estripan, como que sale de uno. Más o menos. El que le testea a uno. El probador. ¿Qué hay en uno? De la abundancia del corazón habla la boca. Mira, Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se abusa y así el hombre abusa el rostro de su amigo. O sea, para afilar, en otra versión, para afilar el hierro es la lima. Entonces, quiere decir es que con el rostro de su amigo, o sea, cada uno se va abusando y eso sucede más con el esposo, el hijo, porque es una forma de limarnos y de pulirnos. Y eso es lo que hacen las relaciones interpersonales. Entonces, miren, en estos días escuché a alguien y dijo una frase que me quedó supremamente marcada en esa meditación, a propósito de cuando uno
entiende lo que es la doctrina que Dios le ha enseñado a uno en la Escritura. Y cuando uno entiende esa doctrina en la Escritura, uno la va a empezar a encontrar en distintos momentos de la Escritura. Es decir, si a usted se le aclaró lo que es la salvación, cuando usted esté leyendo Deuteronomio o esté leyendo Apocalipsis o cualquier versículo o cualquier capítulo, usted a propósito de salvación va a entender qué es lo que Dios hace para salvarnos. Indistintamente de que en el Viejo Testamento dijese, arrasen hasta con los niños. Y uno en ese momento dice, uy, Señor, pero eso es fuerte, ¿cómo así? Pues ese es el argumento de muchos, ¿cierto? Que porque un Dios malo que manda y que castiga. Pero cuando uno entiende la salvación es que Dios quería que la contaminación que había en ese pueblo no trascendiera para que la salvación pudiera manifestarse. Entonces, este tipo de cosas uno las va entendiendo cuando las va leyendo en la Escritura. El carácter y el comportamiento es algo similar. El cómo nos relacionemos con otras personas dice mucho de qué tanto hemos entendido lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Les decía lo de el entendimiento doctrinal. Yo no puedo, para entender o aplicar una doctrina, sacar un texto aquí, pero acá decir algo totalmente distinto que dice lo primero que dije. La Escritura es solo fácil, pero lo complejo. De que cada prédica, cada mensaje que ustedes oigan de cualquier persona de aquí, de nosotros, de quien sea, tiene que transversalmente conectarse con todos los aspectos de la Escritura. Por favor, eso es tan trascendental. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Llevamos muchos años reuniéndonos, leyendo la palabra de Dios, invitándolos todo el tiempo la palabra de Dios. Usted nos han mandado a pedir el favor que escuchemos a una pareja. No. Y es una persona que conoce la palabra. Es una persona que pues, uno cree que entiende la palabra. No. La mentira y el engaño que hay en cada prédica. Cuando yo vi eso, yo me quise enojar. Yo todo lo que tengo que hacer y ponerme a oír eso. Y me rendí. Yo tenía un propósito. Gracias a Dios, lo que uno ve en el ojo rapidito, eso es, ese mundo. Bueno, las predicaciones eran de 20, 25 minutos. ¿Cómo es de sutil el enemigo que lo que está diciendo Andrés? Porque, bueno, yo también le dije que me ayudara, porque yo sola no, eso era muy largo. Y entonces, ¿cómo inician desde el Génesis mostrando y queriendo saltar aquí, saltar allá por toda la vida, demostrando y mostrando y asegurando lo que ellos están predicando? O sea, ¿cómo hace, Dios mío, uno tiene que, con el poder del Espíritu Santo, aprender a discernir? De verdad que eso es muy importante. Yo no sé, mi amor, si estás hablando de entendimiento por eso todo lo que estuvimos... Pues no, pero gloria a Dios porque lo menciona. No estaba conectado a eso, pero como les decía, es una prueba de que todo de alguna manera tiene que estar interconectado. Los invitamos a que estén muy atentos, escuchando y recordando lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento, pero sobre todo lo que dice la palabra. Es que la palabra es la que nos va a dar la revelación. Están las cascaritas tan sutilmente puestas allí. Yo decía, ¿cómo? Danos un ejemplo. Por ejemplo. Dios habla de que Él es nuestro proveedor. De que Él tiene suplida todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Eso es bíblico, eso es palabra. ¿Ok? Pero cuando mi predicación, en términos de doctrina, gira única y exclusivamente alrededor de la provisión de Dios, siendo verdad que Dios es mi provisión, y mi estilo o mi tema se convierte en monotemático, único tema que yo menciono alrededor de la Biblia, y digo que lo menciono con sutileza, pero que siempre está presente.
entonces yo me doy cuenta que el propósito de la predicación no es recordarme que Dios es mi proveedor, sino que yo esté solamente enfocado en la provisión de Dios. Y uno dice, espérate, Andrés, miren ustedes cómo es de sencilla la cosa. Pero si eso no, y eso no es lo que tenemos que estar pendiente. Claro, pero cuando yo estoy pensando solamente en que tengo a Dios aladino, al que le soblo para que me dé y me dé y me dé, y tengo que torcer la escritura, cojo las palabras para que la oración fuerce y yo termine torciéndole el brazo a Dios porque es que Él es mi proveedor y Él es mi proveedor. Y cuando todo se convierte en que si Él no me provee, entonces mi gozo, mi paz y mi tranquilidad en Dios y en su palabra no están presentes, entonces yo digo, ok, espérate. Sí, todo eso que me dicen es cierto, sí, Dios es mi proveedor, pero Dios no me mandó la escritura y me mandó a convertirme para que yo solamente dependiera de si tengo o no tengo para creerle, para buscarlo y para encontrarme con Él. Porque es que basado en eso, esa predicación se gira en torno todo el tiempo a que Dios Padre dijo, creó al hombre y a la mujer y le dijo fructificar, multiplicado y se llenará la tierra. Y luego que llegaron las maldiciones de Deuteronomio 28, y entonces si usted no ha podido salir y está en pobreza y Dios no es su proveedor, entonces usted está en maldición. ¿Es verdad? No. Entonces viene acá, y el Señor Jesús en la cruz llevó toda acta de decreto que nos era contraria. Entonces, ¿usted por qué está pobre? ¿Y qué es ser pobre? Es que hay como un discurso de atracción. Claro, es que ahí está el tema. Mira, entonces, si la persona no tiene dinero, es un cristiano de baja categoría. Si la persona está enferma, es un cristiano de baja categoría. Si la persona tiene problemas emocionales, sentimentales, es un cristiano de baja categoría. ¿Por qué? Porque en teoría Dios no ha sido su proveedor. Estamos resumiendo porque la cosa es extensa, porque como digo, son cientos de predicaciones, pero la esencia es todo eso, gira en torno a todo eso. Entonces, ¿qué viene? Hay que hacer guerra espiritual. Y una guerra espiritual, pero la cosa tremenda, porque es de la única manera. O sea, pobrecita esa gente que el diablo no los ha dejado en paz. No, por Dios. O sea, son cosas que son de entendimiento y discernimiento de la palabra, de lo que está diciendo aquí desde Génesis, Apocalipsis. Las cosas tienen que ser coherentes. No es que yo saque el versículo, lo acomodé y lo ajusté, mire, y le muestro que sí. Entonces todo gira en torno a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. A nuestros deseos. Miren, ni siquiera nuestros deseos, es a la comprensión que la persona haya podido tener. Les doy otro ejemplo. Las posturas legalistas de muchas congregaciones, en donde todo gira alrededor de, exacto, lo que hago o no hago, como los fariseos, ¿cierto? Entonces, si tengo el pelo largo, si tengo la falda larga, si me maquillo, si no me maquillo, si me peino, si no me peino, entonces soy o no soy cristiano. Y cuando el contexto de mi predicación está alrededor de eso, yo, sin querer queriendo, pensaría uno en el mejor de los casos, estoy llevando a la congregación a que vivan conforme a la ley. Y si yo llevo a una congregación a que viva conforme a la ley, ¿para qué murió Cristo? Entonces, si es bíblico y te van a decir, no, es que aquí dice, no, sí, espérate un momentico, pero Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Entonces, yo no puedo, con muy buena intención, socavando la intención de otros, procurar llevarlos a que vivan bajo la ley para que entiendan lo que yo he entendido. Porque cuando yo aplico en la comprensión de la ley, me tengo que encontrar con toda la escritura que me dice qué es lo que hizo Dios con la ley. Entonces, ok, pero Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Ok, entonces esto funcionaba, pero ya no opera. Y si ya no opera, entonces yo por qué sigo operando en esta misma figura. Entonces, alrededor el Evangelio de la Prosperidad, que fue el ejemplo que puse ahora, es certero. ¿Dios quiere que usted y yo seamos prósperos? Sí. ¿Dios quiere que seamos sanos? Sí. ¿Dios quiere que tengamos abundancia? Sí. Una contradicción tan grande. Dios es soberano, pero cuando usted le pone un pero a algo, usted está negando que lo anterior no vale, ¿cierto? Pero si es soberano, bueno, Dios es soberano, pero dice,
pero es que él no puede controlar, Malas decisiones. no puede controlar Que Él nos ha entregado su soberanía. así. ¿Cómo así? O sea, como sucedió, para que se den cuenta que es un tema que no puede ser solamente de unos versículos acomodados. Al principio Dios le dijo a Adán que se enseñoreara de toda la creación y de todo lo creado. Es más, hizo todo lo que vemos para el hombre, ¿cierto? Y Dios le dice, enseñoréate y multiplícate. Entonces ahí le entregó a Dios al hombre, le entregó soberanía sobre ¿qué? Sobre todo. Pero la Escritura nos dice a nosotros que ese gobierno fue entregado al príncipe de este mundo. El hombre quedó, después de Adán, quedó sin velas en el entierro, sin autoridad. Toda la autoridad, sí. Se la entregó, se la entregó a Satanás. Como Saúl. Entonces, ya uno no puede decir que nosotros somos soberanos. Porque Dios nos dijo en el principio que todo era nuestro. Y entonces, si Dios nos dijo en el principio que todo era nuestro, tenemos que empezar a reclamar todo lo que era nuestro. Por eso reclama, proclama. Por eso reclamo. Pero nosotros reclamamos es porque Jesús nos dio la autoridad y nos dio la gracia y nos libró y nos dio el poder. Claro, pero nunca en medio de ese fervor en la oración, nosotros estamos reclamando o proclamando soberanía nuestra sobre absolutamente nada. No tenemos soberanía sobre nada. Tenemos el poder de Dios en el testamento, no, ¿cómo se llama esto? Esto se llama. En el Nuevo Testamento. No, eso se llama. No. Pero Porque entonces, es que yo sí digo eso y de pronto estoy diciendo mal. Sí, el testamento. Dios nos dio, somos partícipes herederos, Herencia. de la herencia. ¿No? Somos Pero ¿cuál herencia? participantes de la herencia juntamente con Jesús. Claro que sí. ¿Cuál herencia? Porque La es que del ellos, cielo, ¿no? ellos están reclamando la herencia de los reinos terrenales. Ah, Porque no. se le dio soberanía al hombre. Según ellos, esa soberanía está dada desde Génesis, que fuera regente de toda la tierra y que tenía que reclamar, proclamar y declarar que eso le pertenecía al hombre. Entonces, somos herederos junto con Cristo. ¿De qué? De la obra redentora de la De la ¿de qué? herencia. De la salvación. Eso, de la Sí. herencia a la salvación y que Él nos muestra. Yo digo, tengo una herencia maravillosa que son los frutos del Espíritu Santo. Esa es la herencia. Entonces, esa es mi herencia. La paz, el gozo, la paciencia, Ajá. la dignidad, la fe, la templanza. Esa es mi herencia. Y cuando yo tengo esa herencia, Dios dice que nos da las riquezas. Él dice, Cuando- riquezas y honras son la remuneración que tiene a Jehová. Entonces, sí, No. Ellos están hablando es de tener dominio sobre todo. Ok, perdón te interrumpo, mami, sino que retomo el hilo que dejas. Cuando las riquezas y las bendiciones se convierten en el propósito de por qué yo estoy buscando a Dios, yo no estoy buscando a Dios. Ese es el punto. Si yo conecto todo ese argumento bíblico que encontré, que dice, que acá dice que ya soy liberado, yo estoy buscando solamente lo que Dios da y no al Dios que da, entonces yo ya no estoy buscando a Dios. Porque es que en la prédica del martes fue muy claro cuando Dios nos enseña a través de Andresito que las riquezas no vienen de parte de nosotros y nosotros no tenemos por qué, a ver, No, que las riquezas vienen de parte de Dios. Sí, vienen de parte de Dios nos da y ha dispuesto para nosotros bendición, pero nosotros no dependemos de nuestra relación de Dios si tenemos o no las riquezas. A ver, O sea, no son las añadiduras las que nos hacen permanecer en el camino de Dios. Esto tiene que ser muy claro, porque cuando de manera imperceptible se filtra otra cosa distinta, si el cristiano no tiene aquello que considera que debe tener, entonces es un cristiano infeliz o un cristiano incompleto. Es un cristiano al que Dios le ha fallado. Y nosotros no. entonces, cuando
cuando yo envío un mensaje, por ejemplo, a mi hijo, que le envío mensajes y le doy un versículo y le hablo sobre ese versículo, ¿no está bien? No, claro que está bien. Y si está pasando una circunstancia económica o sentimental y tú le das un versículo que lo soporte, por supuesto, la escritura está llena de ellos. Ojo, pero si solamente tú interactúas con tu hijo para que él reconozca a Dios como el que es el que da la plata, y tú no le hablas de que ese es Dios que salva, ese es Dios que restaura, ese es Dios que reanima, ese es Dios, entonces la predicación que le estás dando a tu hijo es la de busca a Dios, que es el que tiene la plata. Okay. Y ahí ya el tema monotemático sale de perspectiva y no encaja en lo que todo, porque la escritura tiene que estar concatenada, tiene que estar interactuando entre un libro y otro a propósito de los mismos temas. Y si hay 1000 temas, todos los 1000 temas no puede uno ser distinto del otro, tiene que haber una interacción. Es todo complejo, por eso es que solamente lo hace Dios. Es un error decir que todo eso es información, pero uno no lo ha entendido. Todo eso se encierra en eso. De hecho, vale la observación. Si yo conozco lo que dice aquí, pero no he entendido lo que dice aquí, yo tengo mucha información bíblica. Es más, si ustedes lo han escuchado. Y eso es lo que está pasando, mi amor. Eso es lo que está pasando. Yo me quedé muy preocupada. Les digo sinceramente que yo quedé preocupada y espantada. Porque no. Sí, lo que está diciendo la Biblia tiene que cumplir. Estos últimos tiempos van a ser de mucho engaño. Mucho engaño. Todo lo que escuchen, que se predican reinos terrenales, no es correcto. No es correcto. Si nos mandan a decir que nos tenemos que sentir como peregrinos, Ajá. que tenemos que pensar es en las cosas del cielo y no de esta tierra. Entonces, ¿qué anda haciendo la gente escuchando cosas de reinos terrenales? Que nos sirven por Dios, claro, pero es que nosotros no vivimos para ese reino. Para nosotros esos son añadiduras. Y sin ponernos a proclamar, reclamar, y lo que piso es todo después mío y esto me pertenece porque Dios me dijo. Todas esas guerras espirituales, porque nosotros estuvimos allí. Yo decía, qué vergüenza. Yo hice eso. Cuando yo empecé a oír, yo hice eso. Gracias por abrirme ese entendimiento, porque. Y gracias por abrirnos los ojos, porque Pues porque resulta que todo eso lo que hace es apegarnos a esta tierra. Y entonces, ¿quién se quiere ir de la tierra? Por eso se sufre cuando se va a morir, por eso se sufre porque el otro se fue y no volvió. Cuando Dios nos está llamando a ser peregrinos, a sembrar tesoros en el cielo, y que vivimos en esta tierra con la bendición, que no hay nada de tristeza. Esa es la gran diferencia. Amén. La gran diferencia, la bendición de Dios no hay nada de tristeza, porque le da, Eclesiastés, lean Eclesiastés lo que dice, Él le da al hombre que beba y que coma, porque dice que beba y que coma, no le está mandando a emborracharse, pero puede beber y comer, gócese con la mujer de su juventud. O sea, acuérdate con su mujer y su marido. Dios nos está mandando a disfrutar del cuerpo, de la comida. ¿Por qué? Porque nos da el poder de hacer las riquezas y disfrutarlas, que es la gran diferencia con el impío. Entonces, estos reinos terrenales que ofrecen, viven con un mundo de gente frustrada, como yo viví tantos años creyéndome pobre y diciendo, bueno, si está Dios, ¿yo por qué tengo esto? ¿Y por qué me falta esto? ¿Y por qué no tengo eso? Eso Fíjate, perdón, que ahí sale con lo del versículo 20 del capítulo 15. Ya habíamos hablado ahora. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no lo contamina. Miren que Jesús está hablando aquí de cuál hombre, no de la figura física. Está hablando del hombre que él ve, a quien lo que él verdaderamente le interesa. Jesús no está viendo el negrito, el calvito, el flaquito, no, el hombre que identifica a esa figura que nosotros humanamente vemos. Por eso él dice, eso es carreta, eso no es lo que le hace daño a ese hombre, es lo que sale de su corazón. Permíteme, cierro y le doy la palabra por allá a la que tenía. El versículo 13 lo leímos, no, ahí le damos. Dice, pero respondió, el 12, en el 12. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Paren allí. Es que en muchas ocasiones la gente anda pendiente de si lo que la palabra dice ofende o no ofende. Y hay veces nosotros humanamente no queremos ofender.
Y es mejor que no ofendamos, es mejor que dejemos que la persona lea la palabra y que sea redargüida por el Espíritu Santo. Sí, pero me picaba la lengua. Entonces, en este caso, ellos llegan y dicen a Jesús, uy, Jesús, vení, pero esa gente quedó pero rayada con todo lo que dijiste. Así les dijo. Y le responde Jesús, versículo 13 dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y ahora con eso, dígale a Dios Padre y el Espíritu Santo que desarraigue toda planta que no sembró, porque tenemos muchas cosas plantadas, mal plantadas y producen fruto. Están Amén. produciendo fruto, eso no tiene por qué tener más poder en el nombre de Jesús. Bendigan sus vidas y maldigan toda planta, toda semilla, porque Señor Jesús maldijo la higuera y nunca más salga fruto de ti. Maldigan eso de sus vidas, porque es una oración poderosa para sacar toda semilla, porque es que está contaminando cada día más la iglesia. Son poquita la gente que está hablando la sana doctrina y el evangelio de verdad, Ahora, porque el oído tiene comezón de y oído. recuerda que al principio les decía que como somos buena tierra, lo que caiga en nosotros, las posibilidades de que Claro. crezca son inmensas. Claro. Son inmensas, porque uno dice, no, pero es que yo soy creyente. Y entonces, pues lo que está produciendo de resultados en mí, pues eso tiene que ser de Dios. No, Dios dice aquí, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero ya Él lo hará. O sea, tampoco tenemos que pegarnos a decir esto tiene que ser desarraigado o como... Lo primero que tiene que suceder es que hay un entendimiento de que estás con un conocimiento que no corresponde a Dios. Porque esa era mi otra pregunta, o sea, parte de esa lucha, porque pues, yo también he estado en ese cuento, es que uno, por ejemplo, no solamente está haciendo la guerra espiritual para ser bendecido, sino también en contra de aquello que uno siente que no es de Dios. Digamos, ¿por qué están pasando tantas cosas que no son para mi bendición? Mira, la palabra dice que el espíritu del hombre es la lámpara que Dios tiene para conocer los más profundos pensamientos de Dios. Yo le digo a Dios Padre, mi espíritu es tu lámpara para que me conozca y yo misma me conozco. Entonces, Señor, allá en lo profundo de mi ser tengo cosas que cuando yo me veo expuesta a determinadas circunstancias salen. Uno dice, uy, yo como hice eso, uy, yo tengo eso. Hay cosas que uno ni siquiera las ve, se las ve otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no? Yo no voy a orar por mí, desarraigando aquello que fue mal sembrado. Es que ¿quién ha sembrado semillas de maldad? Y si no plantó el Padre, ¿quién las plantó? Pues el enemigo. Entonces, ¿por qué yo no voy a orar diciendo que se desarraigue de mí toda semilla que no sembró mi Padre, que está produciendo fruto? Que está produciendo fruto de mí, por ejemplo, enojo, ira. Eso no lo sembró mi Padre. Pero eso es lo más común y lo más visible. Eso es lo exacto. Pero entonces Pero hay tenemos otras que ver cosas. Es que el Señor lo dijo muy claro cuando, ¿se acuerdan en la misma parábola de la cizaña y del trigo? Porque es que se parecen. Me parece. Ese es el problema. Y cuando Él dice, venga, no la corten. Uno dice, pero ¿y por qué no cortan la cizaña? ¿Cierto? Diga solamente el trigo. Porque es que nosotros no distinguimos fácilmente entre qué es el trigo y qué es la cizaña. Él sí lo sabe. Y ese es un buen punto. Él sí sabe. Entonces nosotros como creyentes nos sentimos que no, como yo soy creyente, pues todo lo que sale de mí está Esa es la bien. verdadera guerra. Porque se han puesto a hacerle guerra, ya lo dije. En donde yo me crecí muchos años, había ministerio de liberación, esa cosa, de guerra espiritual. Hombre, no tenemos claro que el Señor Jesús, el día que murió en la cruz, venció al diablo. Sí. Entonces, ¿por qué tanta guerra? Que hay que hacer guerra en cuestión de que uno ya sabe que está causando oposición para que usted no vaya a la iglesia, está causando una oposición para... Y se va a agarrar a matar. Para la bendición, digamos, para que te vaya bien en tus cosas, o sea, por ejemplo, el trabajo, o porque todo es un pleito, porque todo en mi casa es una contienda, porque todo eso. Entonces hay que pedir discernimiento si es el diablo o es mi carne. Porque yo todo me lo puedo atribuir al diablo y hacerme a un lado, cuando soy yo la que no soporto, cuando soy yo la que me enojo. ¿O te acuerdas cuando, por ejemplo, es que se me está dañando esto, se me dañó lo otro, me choqué, me accidenté, se me barrió el carro, como que uno ve una ruina? Entonces, en esos casos también se habla de esa guerra Bueno, espiritual. en ese caso, entonces, orar, pedir Es recordarle a ese enemigo que ya está vencido. Es recordarnos a nosotros mismos. El enemigo ya lo sabe. Tú ibas a decir algo ahora, María Eugenia.
¿Qué te pasó? Es que, pues no, lo que pasa es que hay iglesias que se han desviado en doctrinas y en cosas, como esa de la prosperidad. Por ejemplo, también esta de la séptima profeta y todo eso que habla, ellos se han guiado mucho hacia el Apocalipsis. Y ellos venían de la corriente de este señor de Billy Graham de Estados Unidos, que pues yo lo tenía él en muy alto concepto, y no sé todavía si en verdad sea, porque es que como es prosperidad. y que ellos dicen, lo peor es que dicen que está vivo y que el tipo va a ir allá. Y entonces, doctrinas que han ido metiendo y ellos ya, o sea, se dedicaron a solamente el Apocalipsis, entonces ya esa gente no cree Miren, en eso. el tema es que el Apocalipsis está como está Génesis, Mateo está como está Miqueas, como está Oseas, como está, toda la Biblia está para nosotros. Si nosotros nos quedáramos solamente predicando de Deuteronomio, pues estaríamos errados. Si nos quedamos solamente predicando Apocalipsis y nos olvidamos del carácter que nos va a permitir entender qué hacer en el Apocalipsis, estamos fritos, porque debe haber una conclusión de distintos factores que están escrituralmente porque si no, estamos cojos. Y Dios quiere que nosotros nos presentemos sin manchas y sin arrugas. Es decir, que tiene que haber plancha, y la plancha lisa y queda bonita y calienta y nos bendice. Permítame cerrar con la pregunta que Jesús le hace a los discípulos en el versículo, leamos 15 y 17. 15 dice, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Qué tenía que desarraigar del entendimiento de ellos Jesús? Que ese acto, esa tradición, ese rito de lavamiento de manos era completamente anti Dios. Era una tradición que ellos guardaban celosamente, pero que no tenía nada que ver con Dios. Porque de ellos salía homicidio, envidia, trampa, maledicencia, y se creían muy, muy limpios y muy puros. Nada que ver. Los invito a que allí donde están, repitan conmigo una oración. Vamos a hacer una oración basada en varios versículos, pero que están todas alrededor de por qué debemos ser entendidos y por qué es importante que tengamos entendimiento y por qué es importante entender lo que Dios quiere que entendamos. Pastor, si me permite, yo digo algo que acaba como de ir a mí. O sea, obviamente lo que yo les puse ahorita es cierto. O sea, quiero como exponer lo que yo sé que pasa con el tema de la guerra espiritual y cuándo es que uno trata de aplicar guerra espiritual, pero también el Espíritu Santo me hace caer en cuenta en este momento que yo hace mucho rato que he dejado esa aprensión con el tema de la guerra espiritual, pero también me he sentido más libre y más descansada. Entonces, sí es cierto que es como que eso se volvió una doctrina, ¿cierto? Está bien si lo digo así, Sí, se claro. volvió una doctrina que nos hace esclavos de ese tipo de cosas y si no nos funciona, entonces ahí es donde viene la frustración. Y de verdad, yo caí en cuenta en este momento, o sea, desde que yo vengo a Palabra Viva, eso ya no es permanente en mí. Eventualmente lo he hecho, eventualmente he sentido como que sí, en el nombre de Jesús, y digo, pues parte de esas cosas que antes practicaba con más vehemencia o más frecuencia más bien, y ahora no, pero yo veo que han fluido, como les decía en la anterior, hace 2 o 3 reuniones. Yo siento que el Señor nos ha prosperado más, que hemos sido más formados en el carácter, pero es como que ha habido ese entendimiento realmente. Gloria a Dios por de eso, muchas cosas. porque es que
Te lo resumo en un pasaje bíblico. Cuando el Señor Jesús estaba lavando a los discípulos, o a propósito del lavamiento, tal vez no coincida con el versículo preciso, pero Él les dice, vosotros ya fuisteis lavados por la palabra que os he hablado. En ningún momento les digo, necesitamos ir a hacer guerra para que usted... No, la palabra que recibieron, por eso iniciamos hablando, que la palabra de parte de Dios llegue, bueno, yo no lo hablé, pero lo oré por la congregación, que la palabra de Dios salga, se mueva en medio de nosotros, cumpla el propósito con el cual ha sido enviada y no retorne vacía a Él. Cuando nosotros escuchamos la palabra, leemos la palabra, es eso lo que está haciendo. Nos está librando de las maldiciones, nos está trayendo entendimiento, nos está liberando de todo ese tipo de cosas que creíamos que nosotros somos los que teníamos que hacerlas. Cuando es la palabra de Dios, es Dios el que hace la obra. Amén. Y que cuando decimos la palabra, por ejemplo, yo en estos días estaba orando con esta palabra cuando dice Dios que ya nos libró de la maldición y que Él en la cruz venció absolutamente todo. Me estaba recordando a mí misma que eso ya estaba listo. Amén. Y que Olga, eso ya está listo. ¿Usted qué hace dudarlo? Esa es la manera correcta de uno recordarse lo que ya sabe que el Señor Jesús hizo. ¿Qué hacía Jesús? Convocaba a una reunión de destacar demonios. Él decía, no, te reprendo o sal de él, ¿cierto? Cuando yo me encuentro con alguna circunstancia que yo pienso que es del enemigo, te reprendo y en el nombre de Jesús, el único espíritu que está aquí es el Espíritu Santo de Dios y me voy. Pero allá cuando nosotros era, y ya, o sea, eso es un desgaste, es un desgaste porque el diablo está vencido. El diablo está vencido y que él ataca, sí. Porque hay 3 tentaciones que están claritas y por eso el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto. Esas 3 tentaciones son todos los días. ¿Y cómo los venció? Él no se puso a retar. Con la palabra del Espíritu está. Entonces es real. Sí, es real. Es lo que decía ahorita, recordándonos a nosotros mismos, porque de pronto los dardos que el enemigo manda es como ponernos en duda y ponernos ese deseo de que tenemos nosotros en nuestra fuerza que hacer algo para volver a ser libres de lo que ya somos libres. Gloria a Dios por el entendimiento que hay. Bueno, Dios, te damos gracias porque tú eres el que nos das oído para que oigamos y vista para que veamos. Hoy te pedimos que así como Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos, tú nos abras nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Por tanto, el Dios de este mundo no es nuestro Dios. Por tanto, no puede ni tiene derecho a cegar nuestro entendimiento. Tú, Padre eterno, nos has dado tu Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Hoy declaramos que a nosotros y en nosotros resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Porque tú, soberano Dios, has hecho sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de tu voluntad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros tus santos, para que sean consolados nuestros corazones, unidos en amor
unidos en amor, de modo que alcancemos de modo que alcancemos todas las riquezas todas las riquezas de pleno conocimiento de pleno conocimiento y que nos y que nos prometiste, prometiste, dándonos como ejemplo dándonos como tus buenas obras tus buenas obras en la enseñanza en la enseñanza y que nosotros las podamos mostrar y que nosotros las podamos en integridad en integridad y en seriedad y en seriedad para que nuestra boca para que nuestra boca salga salga tu palabra tu palabra sana sana e e irreprochable, irreprochable, de modo que el adversario de modo que la se avergüence se avergüence y no tenga nada y no tenga nada que decir de nosotros. que decir de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.